Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés y Castillo, más conocido y recordado por todos nosotros como Don Ramón, fue un actor que compartía su esencia con su personaje estrella. Tanto delante de las cámaras o entre compañeros, él era un hombre humilde, risueño y con unos valores intachables. Casualmente por este tema, no tenía que actuar cuando se trataba de llevar adelante a Don Ramón, porque básicamente era él en su estado puro. Lo único que lo diferenciaba era que sí pagaba la renta en la vida real. Uno de los únicos problemas que generó Ramón fue el humo. Era un fumador constante, no dejaba el vicio ni siquiera dentro del set. Ese fue sin lugar a dudas uno de los problemas más grandes que sufrió su salud, pero no nos adelantemos. Humilde, casual, algo marginal y con un humor de perros. Siempre tenía buenas excusas para no pagar su renta, pero si algo tenía era su enorme corazón. Quédate para conocer lo que nunca te contaron de la vida, los misterios y las enemistades que envolvieron a Ramón Valdés. La vida que mostraba Don Ramón en sus peleas con el Chavo, con Kiko y con la Chilindrina se fue apagando poco a poco hasta llegar a los 80. A inicios de esa década se le había diagnosticado un cáncer de estómago, causado principalmente por la gran cantidad de tabaco que consumía. Sin esperar demasiado, fue operado y los médicos le dijeron que si no dejaba de fumar, su salud volvería a empeorar. Claro que no dejó de fumar, terco y medio. La situación se complicó y el tumor se expandió hasta afectar su columna vertebral. Los doctores que lo vieron le dijeron que solo le quedaban 6 meses de vida. Don Ramón no dejó de luchar, pero tampoco dejó de fumar. Pero como regalo en vida recibió a cambio de esos 6 meses que le quedaban, unos 4 años más, en los cuales no paró de trabajar, hizo reír y se despidió. Cuando los dolores se hicieron insoportables, decidió dejarlo todo y volvió a México para morir donde había nacido. Antes de partir, Ramón había hecho una promesa. No llevaba una vida religiosa, pero era católico y creía en la resurrección. Estaba convencido de que una vez muerto iba a reencontrarse con sus hijos. Uno de ellos comentó: "Un día en la clínica se despertó y dijo: no nos hemos puesto de acuerdo en dónde nos vamos a ver". En ese momento estaba presente su tío Manuel, quien le había llevado varias frutas. Ramón tomó un durazno, se lo acercó a la nariz y oliendo su perfume dijo: "Así va a oler el arbolito en el que nos vamos a ver". Y así fue como se marchó, con el corazón lleno de esperanza. Con esa promesa dejó de pelear y después de 2 semanas de quedar sedado para evitar el dolor que el tumor en su columna vertebral le ocasionaba, falleció un 9 de agosto de 1988 a los 64 años. It's a little bit crazy. You're suddenly blurry now. I wonder if anything was real. El velatorio de Valdés se llevó a cabo en la funeraria Galloso de Sullivan. Una gran multitud de personas despidieron a Don Ramón en una ceremonia austera. Al actor no le gustaba ostentar ni siquiera cuando estaba muerto. Así se lo pidió a su familia, que dicho sea de paso, de 9 hijos que tuvieron Rafael Gómez de Valdés Angelini y Guadalupe Castillo, 3 se convirtieron en superestrellas de la comedia: Germán Tintán Valdés, Manuel el Loco Valdés y, por supuesto, Ramón Valdés. El pequeño Monchito, como le decían para no llamarlo por su extenso nombre completo, Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1923 y creció entre humildad y mucho trabajo. Hizo su debut como actor en 1949 y a partir de ese momento no frenó y trabajó en casi 70 ficciones. Ramón Valdés tuvo 10 hijos con 3 parejas distintas y entre sus labores se destacó como carpintero, chofer y varios trabajos más hasta que dio con Bolaños. Y luego todo es historia conocida.
hasta que llegó al ataúd donde lo vistieron de traje y fue despedido como todo un señor. El avance de la enfermedad en el último tiempo había hecho estragos en su cuerpo. Sin embargo, él nunca dejó de sonreír, más allá de los dolores, como se puede observar en una de las últimas fotografías que le tomaron antes de morir. En su velorio faltó su pequeña hija de la ficción, la Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves. Ella, en realidad, lo quiso como si realmente se tratara de su padre. María Antonieta de las Nieves no pudo acudir al funeral por estar de gira en Perú con su circo. Casualmente, en Perú también fue la última gira de Valdés. Al parecer, el destino tenía mensajes claros para ellos. Ella se lamentó por mucho tiempo el no haber podido despedirlo personalmente. En cada presentación que hacía, le dedicaba un minuto de silencio en honor al hombre que la acompañó dentro y fuera del set. Se fue al cielo con papá Dios. Y cómo me gustaría volverlo a ver, aunque sea en una foto, pero pues no tengo ninguna. ¡Papá! Papito lindo, mi amor. Te quiero mucho, papá, y te he extrañado mucho. Pero casualmente, no fue la única persona que llamó la atención por su ausencia. Y sí, a la despedida final también faltó Roberto Gómez Bolaños, el Chavo. En 1970, Gómez Bolaños había convocado a Ramón Valdés para un programa llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. De esa manera le dio la posibilidad de trabajar para la televisión. Con 47 años, Valdés siguió trabajando gracias a Bolaños. Luego le dio el papel para La Vecindad Más Conocida. Chespirito era un hombre rígido con los guiones y nadie podía salirse de lo que él marcaba, salvo Don Ramón, quien poseía un don innato y siempre improvisaba para el lado que mejor le funcionaba. Se dice que cuando Ramón Valdés se fue del programa, lo hizo de la mejor manera, sin traicionar su amistad con nadie. Entonces, ¿por qué no estuvo en su funeral el que fue su jefe y amigo? Hubo una parte del círculo íntimo de Bolaños que dijo que él tenía compromisos impostergables. Otros dicen que Florinda Mesa hizo todo lo posible para que no pudiera dar el último adiós. Una lástima, ya que según el propio Valdés, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Al igual que la Chilindrina, Chespirito dijo en reiteradas entrevistas que se arrepentía profundamente por no haber estado presente en aquel momento, pero que ya era demasiado tarde. Entre las ausencias, hubo una mujer que se destacó del resto precisamente por todo lo contrario, por su presencia. La mujer caminó entre llantos hasta que llegó al lado de lo que quedaba de Don Ramón. Su lamento duró casi 2 horas. Era incapaz de encontrar consuelo en aquella jornada. Ella solo podía repetir con una voz sutil: mi Rorro, mi Rorro. Se trataba de Angelines Fernández, más conocida como la Bruja del 71. Seguro recuerdas que en la ficción ella estaba enamorada de Don Ramón. En El Chavo del Ocho los rechazos parecían multiplicarse y llegaron a decir que en la vida real ellos eran pareja. Versión que siempre fue desmentida por Don Ramón y por Angelines. No había amor de pareja, pero sí había amor fraternal porque eran como hermanos. Todos dejaron que la Bruja del 71 llorara en paz a aquel hombre por el que tanto había suspirado. Lloró tanto el día de su velorio que luego de esas horas de intenso dolor, los presentes decidieron contenerla. Así como tuvo amor en la tira, también tuvo problemas con Kiko y su madre, doña Florinda, interpretada por Florinda Mesa. Es niño caprichoso, siempre acusaba a Don Ramón, y eso le generaba más problemas de los que podía vivir. Lejos de la ficción, Villagrán, actor que interpretaba a Kiko, y Valdés fueron grandes amigos. Cuando Villagrán decidió abandonar el show del Chavo en 1979 para seguir por su cuenta, Ramón lo acompañó. Valdés no tenía ningún inconveniente con Chespirito, pero sí tuvo más de uno con Florinda.
Ella, que para ese momento era la mujer de Bolaños, se encargaba de la dirección artística del programa, situación que generó mucho malestar con sus compañeros. La partida de Carlos Villagrán, despedido por los celos del mismísimo Chespirito, le pareció un mal proceder a Valdés y por eso decidió acompañarlo. Y tras de sí dejó un contrato de varios billetes, pero para él la amistad estaba primero. En dupla con Kiko probó suerte en Venezuela, pero eso no funcionó. Más allá de los bajones económicos, se incorporó a un circo con el que empezó a recorrer distintos países de América Latina. En 1987, Ramón volvió a la televisión azteca con el programa A que Kiko, donde atendía una tienda y era ayudado por Kiko, cuyo nombre aparecía escrito diferente en el título del programa por problemas de derechos de autor. Fue en ese programa que Don Ramón grabó su última escena con una suerte de premonición, escena que muchos desconocen y muchos otros conocen hasta el más pequeño detalle. En ese capítulo es retado a entrar a un cementerio. Don Ramón no pudo achicarse y aunque caminó con miedo en la oscuridad, se acercó a un mausoleo entre una espesa niebla que lo llevó hasta las sombras de un decorado que luego terminó siendo una verdad. Más tarde llegaría su partida verdadera, y esa coincidencia generaría más de un escalofrío. Al tiempo, Villagrán aclaró un poco el panorama con una charla que tuvieron antes de la muerte. Ramón Valdés, ya muy enfermo y en su lecho de muerte, le dijo a su amigo: «Te voy a estar esperando, cachetón». «¿En el cielo?», preguntó Kiko, y Ramón le sonrió y le dijo: «Allá abajo, no te hagas». Don Ramón ya estaba muy malo, lo fui a ver al sanatorio Santa Elena, que estaba yo hospitalizado. O sea, a punto de partir. Sí, a punto de partir ya. Lo fui a ver, lo vi muy, muy delgado. Empecé a llorar, nos dimos un abrazo, porque fue mi mejor amigo. Nos dimos un abrazo y me dijo: ya, no llores, cachetón. Es más, te espero allá. Le digo: con el señor, no te hagas pendejo allá abajo. Esa sería la última charla de los amigos, que se pelearon en el Chavo del Ocho, pero se unieron en la vida, y unión que no solo permaneció en su corazón, sino también en el de cientos de niños y niñas que disfrutaron de sus personajes hasta el cansancio. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te invito a que me cuentes qué recuerdas de Don Ramón, qué escena marcó tu infancia y aún comentas con amigos. Te propongo estos otros videos para que sigas haciendo maratón.